Hola Joel, ¿cómo estás? Muchas gracias por volver al canal. Hola, buenas. Pues encantado. La verdad que tenía muchas ganas de volver Y yo, a verte y a compartir. cuéntame, estábamos hablando de que hoy justamente eh, resulta que cuando lo fui a apuntar en el calendario ponía que hoy, 19 de junio, que es cuando estamos grabando, hoy era el Mm. Corpus Christi. Así Sí. que cuéntame a partir de ahí. Bueno, puede estar relacionado con que el cuerpo de Cristo está en la forma, que es lo que le darían los cristianos, pero también podría estar relacionado en que la luz, Cristo, o sea, Yeshua deja de ser Yeshua para ser Cristo porque le entra la luz, ¿no? O se conecta con la luz. Entonces, simboliza la luz del ser, de iluminar. Entonces, podríamos decir que hoy se celebra la luz que hay en nosotros. Eh, es mi forma de verlo. Entonces, es bonito encontrarnos desde el Namasté, ¿no? De mi luz saluda a tu luz, que me parece un saludo muy hermoso. El Namasté, Sí, o últimamente también el Aloha, también, curiosamente, significa lo mismo. Mi esencia, mi luz, saluda a tu luz, tu esencia. Es un reconocimiento a lo que nos une, que es la luz que somos, el Cristo que somos. cada uno de nosotros es nuestro propio Cristo, Mm, sí. Y Dios en el de todos, el porque al reino de final Dios. todo es luz. Es que todo lo que vemos, todo lo que somos, es luz. Todo es información, todo es amor, todo es esa luz que somos y en la que estamos. Entonces somos el todo, porque todo es luz. Hoy en día la física cuántica dice que todo es información, que todo es unos y ceros. Bueno, es otra forma de definirlo. Lo más romántico es porque todo es amor o que Dios es amor. Bueno, son definiciones. Vas por el mundo y cada uno tiene su definición, pero al final todos sentimos, percibimos, intuimos lo mismo. Y lo ves en los ojos de un niño. Hoy precisamente estaba viendo, tengo una carpeta de vídeos de cuando Alma era bebé, cuando acababa de nacer, y estaba viendo la mirada, porque le hice varios vídeos así muy cerca a la mirada, como una mirada perdida que no enfocaba, dicen los médicos que todavía no enfoca, que tal, pero es una mirada de luz, o sea, es un ser de luz. Lo veía totalmente, claro, no transmite lo que transmitía en, en el momento presente, en lo natural que transmitía, pero sí puede transmitir en la imagen como esa esencia divina que somos, y que de alguna forma eh, nos vamos olvidando, porque con la programación, con el condicionamiento, con hacer fuerte al poco yo o al ego, pues el poco yo se va olvidando del yo que lo mueve, porque el poco yo va mirando cada vez más hacia afuera, le enseñan cada vez a ser alguien, a ser alguien, a ser alguien, como si no pudiera darse cuenta de que ya es Ujú. el ser. Entonces de repente le dicen, no, tienes que ser alguien, tienes que ser alguien, tienes que ser alguien. Y entonces empieza a mirar hacia afuera y ahí empezamos a perdernos. Y empezamos a perder quien verdaderamente somos. Ujú. Y entonces empezamos a entrar en dramas, empezamos a entrar en enfoques muy pequeñitos, muy de poco yo, muy de poco. Entonces, en pequeños dramas de control, pequeños dramas de títulos, pequeños dramas de dinero, pequeños dramas de conseguir cosas, casas, personas, pequeñas películas en las cuales entramos y que además terminamos creyendo, porque terminamos creyendo no tanto el personaje o ese poco yo creado a imagen y semejanza del ser, del yo, con letras grandes, que nos olvidamos de nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza, nuestra luz, el proyector del mundo, el creador de todo, ese Dios que llevamos dentro, ese Cristo. Ya está. Que no te tengo nada que refutar. ¿Sabes? He conectado tanto con lo que me estabas diciendo porque ayer justamente yo llevo con los niños todo el curso
Ujú. Ayer justamente había uno que estaba muy estresado, lo cogí de la mano, me lo llevé a dar una vuelta por la clase y simplemente que me miró con esos ojitos que tiene de todos los colores posibles, porque tiene azul, tiene gris, tiene marrón, tiene todos los colores en esos ojitos y solo quería estar encima mío. Y cuando se puso Mm, encima mío, noté mm. su corazón a mil, pero yo notaba su corazón y él notaba mi corazón y solo quería estar ahí. Y eso es lo más puro, simplemente el ser, sin títulos. Él no me está preguntando ¿y qué título tienes y quién eres? Y no, solamente quería estar ahí. Y hoy me ha pasado lo mismo con otro. Estaba llorando, estaba llorando, Sí. estaba llorando y le dije, ¿qué te pasa? No me estaba contestando y digo, ven, que te abrazo. Y simplemente quería estar encima mío. Me lo he puesto encima y ha dejado de llorar instantáneamente. Le ha cambiado la mirada. Esos ojos marrones ya miraban de una forma diferente. Fíjate qué bonito, fíjate qué hermoso. Y Es te que, cambia el mood, ¿eh? es que he entrado en ese momento Mm, y, y estoy viendo ese instante. Y fíjate qué bonito que los que ya tenemos el poco yo ese como muy identificado y queremos que nos vean con ese poco yo, vemos al otro al poco yo. Sin embargo, esos niños todavía no están con el poco yo desarrollado. Entonces ven desde la luz que son, ven desde lo verdadero, que está un poco más arriba, porque el poco yo está aquí y el otro está ahí. Entonces cuando te ven, no están viendo la marioneta, mm, no están viendo el poco yo, como un símil, ¿no? Te están viendo a ti, están viendo a tu yo grande, a tu ser, a tu, a tu esencia, a tu verdadera luz, a tu mm, Cristo. Entonces no se están quedando en la sola marioneta. Sin embargo, cuando nos relacionamos de Pocoyo a Pocoyo, te digo la marioneta porque hay una marioneta de Pocoyo, que me encanta Fidel Delgado, que esa alegoría me la quedaré siempre. Me estaré muriendo y me acordaré de Fidel, un señor retirado con una marioneta de Pocoyo hablando de esto, ¿no? Me parece una alegoría fantástica, de sí, lo más simple y de lo más maravilloso que he visto. Eh, y entonces esa marioneta que refleja un poco, que refleja tu yo, es un reflejo muy pequeñito, ellos no te ven desde la marioneta, te ven desde el yo real, desde el ser, desde la totalidad. Y hay una cuestión muy grande, que cuando tú notas que te ven desde ahí, tú también los ves a ellos desde ahí, mm, desde el amor que somos. Podemos utilizar muchas palabras. Y al verlo desde ahí, fíjate una cosa, al quitarnos ese cerramiento que nos han dicho que teníamos que ser y nos creamos un poco yo, a quitarnos ese cerramiento, nos abrimos a la multidimensionalidad cuántica, a la multidimensionalidad de la luz. O sea, la luz mm, tiene todas las posibilidades cuánticas. Entonces, nos abrimos a ser cualquier posibilidad, a incluso sorprendernos, que es lo que nos pasa a veces cuando entramos en esa conexión de amor también, a sorprendernos porque de repente vemos que no solo somos ese personaje que creemos ser, y de repente nos sorprendemos de ser otras cosas, y salen otras cosas espontáneamente de nosotros. Y eso es lo que hace ese momento en que el otro, que he vivido también ese momento, en que el otro te ve desde los ojos del alma, que también se dice, y tú, al verte el otro desde los ojos del alma, inmediatamente tú también lo ves desde ahí, desde los ojos del alma, y te ves, y te ve, y tú le ves. ¿Y qué ves? Nada, ves infinito, ves nada, mm, ves luz, ves todas las posibilidades cuánticas. No hay un análisis de este de qué va, este ujú. que le han hecho ser, este qué programa tiene, este qué traje ha traído hoy. No hay ese análisis. Hay una caída en el todo que somos y eso lo llamamos amor.
No te tengo nada más que rebatir. Me he ido al momento de esos ojitos mirándome con esa luz tan pura y luego además le he dicho, mírame, mírame, y no me estaba mirando a los ojos, porque este tipo de niños no mira a los ojos normalmente. Exacto. Por mucho que tú les digas a estos niños, mírame a los ojos, no te miran a la cara casi nunca. Te miran, pero miran todo a la vez. Entonces, ese momento donde yo veo esos ojos mirándome con esa pureza, Mm. es lo que dices tú, es un salto cuántico que no sabes describirlo con palabras y no es necesario describirlo con palabras, se siente. Y llegamos a un momento de paz. Él tenía el corazón súper agitado y cuando le dije siéntate en la silla, era un momento de paz que no me rebatió, no me dijo nada, Mm. simplemente se sentó, porque es como Sí. que conectamos a otro nivel. En ese momento todo desaparece, Exacto. porque es que ya no hay dimensión, Mm, ya no hay, eh, ya no hay eh, una definición, ya no eres definidamente mujer, hombre, Victoria o Antonia, eres todo. Y en ese momento él es todo también. exacto. Entonces, si quieres ver si hay un Dios, solo tienes que ver con los ojos del amor. Mm, Entonces, ese Dios que ves, esa totalidad que ves, esa luz que ves, es porque ves con otros ojos. mm, O el otro te ve con otros ojos, porque es como si, yo lo veo como, aquí está el Pocoyo, ¿no? Y es como si mirara por encima del Pocoyo y entonces te ve por detrás del Pocoyo. Y tú que sí, sí. siempre llevas el Pocoyo hacia afuera, pues el Pocoyo casi nunca se da la vuelta. ¿Cuándo se puede dar la vuelta al Pocoyo? Pues cuando está tan agobiado con lo de fuera, cuando todo lo de fuera no le llena, cuando todo lo de fuera no va bien, no le satisface, cuando todo lo de fuera falla, de repente paseando por la playa llorando desconsoladamente, ese poco yo hay un momento en que da la vuelta y ve Sí, quién lo está moviendo, porque hay un ser que está detrás, hay una conciencia que está detrás de esos ojos, de esa boca, de ese cuerpo, de ese personaje, de todo eso, hay una conciencia que está detrás, pero es que nunca nos enseñan a ver para detrás, nunca nos enseñan a ver hacia adentro, que le podríamos decir, nunca nos enseñan a dar la vuelta. ¿Cuándo pasa? Cuando el teatro no va bien. Entonces, en ese momento pasa que ves hacia atrás. ujú, Esos niños que todavía no están en la caja, que todavía no están en el traje, que todavía no están en el poco yo, están viendo con los ojos del alma, están viendo con los ojos verdaderos, con los que ve un niño hasta los 6 años, que dicen que el 99% de los niños somos genios. Y después de los 10, dicen que solo el 1% de los niños somos genios, solo el 1%. Y después de los 21, dicen que alguno, no hay cálculos, pero que alguno es empieza que a ya darse no pueden haber cuenta cálculos, Joel. en algún momento y vuelven a ver la vida con los ojos del niño. Ujú, Hoy venía caminando por el río, por un río que hay aquí en Salceda de Caselas, aquí en Galicia, y me gusta mucho caminar por ese río. De hecho, hago a veces algún vídeo. Eh, y es simplemente un río. Es un riachuelo muy, muy pequeño, tampoco es el río Miño. el vídeo que me Es un mandaste riachuelo. ayer, que tiene subido Sí, sí. Es un es riachuelo increíble. muy, sí, muy, muy sutil, muy Sí, suave, muy limpio, 2 palmos de profundidad, eh, pero hace unos reflejos, porque el sol sale por el otro lado del río. Entonces el caminito va por aquí, el sendero del río va por aquí, y el sol sale por el otro lado. Entonces el amanecer es con unos reflejos en el río y con unos reflejos en los árboles, todo lleno de árboles. O sea, es tal el momento que después de un rato quise grabar el vídeo, que son 2 minutos, pero iba sin grabar ni nada, iba en ese momento, y en ese momento entras en esa totalidad que somos. Y eso, por mucho que se explique, por mucho que leas libros, por mucho, eso el que lo ha sentido, el que lo ha percibido,
lo sabe. Y es como que en ese momento, ahí en medio de esa naturaleza, de ese amanecer, con esos reflejos, o sea, el poco yo no tiene sentido. Y ahí hay una clave muy importante, que ahí conectas con la energía luminosa, con la energía crística de todo. No solo el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, el pan ese de las monjas, no. Es todo Corpus Christi. Todo es cuerpo luminoso, todo es cuerpo de Dios, todo es cuerpo de luz, todo es energía. Hace 2000 años se le llamó así, pero era una alegoría, un símil, con el cual querían decir a las personas que lo sagrado estaba en la forma, pero en la forma de todo, porque no era un templo, la naturaleza era un templo, todo era un templo. Y ahí conectas, ahora por física cuántica, es por el campo cuántico, hablan del campo cuántico, que es el aura, ¿no? Antes los antiguos experimentaban y sentían que ese aura se conectaban con el aura de la naturaleza. Después hicieron una película, Avatar, en el cual ves que se conectan con las auras de los árboles y conectan con Sí. la energía de los árboles. Cuando entras en esa energía, es que la marioneta no te vale para nada, Mm. porque conectas desde el corazón, conectas desde tu campo cuántico, y entras en la paz en la que está la naturaleza, porque los árboles, el río, el sol, todo está en lo natural, que es la paz. Todo está en paz. Sin comentarios. Todo lo que estabas diciendo, ¿sabes dónde me ha llevado? Yo escuché el otro día en el coche el audiolibro de Rumi, Loco de amor. Loco de Amor, y habla de, no te sé decir las palabras exactas porque como te digo iba conduciendo, pero habla como cuando pasa, se ve que un hombre pasó un camino, llegó y preguntó, ¿cuándo tengo que pasar el cielo o cuándo tengo que pasar el infierno? Y le dijo, ya has pasado el infierno, lo que pasa es que no te has dado cuenta porque tú ya has hecho tu trabajo en tu sombra. Yo ayer estaba comiendo en el salón y la tele estaba apagada y en la tele, que era negro, veía mi reflejo, porque la puerta de atrás estaba abierta, veía mi reflejo dorado por el sol, mi reflejo de mi espalda y todo en la tele. Entonces, lo que estás diciendo ahora del Corpus Christi y todo, todo me ha llevado a ese momento que yo ayer sentí de, como ya pasaste tu sombra o tu gran sombra, a lo mejor todavía me quedan cosas por limpiar porque esto es un camino, cuando vayas al infierno o al cielo no lo notarás, como dijo Rumi. Pasarás como por un camino normal, porque encontrarás tu paz, encontrarás el amor. Sí, y, y, y te invito a, a enfocarte en tu luz, Sí. en tu verdadera naturaleza. Porque cuando uno se enfoca en lo real, todo lo demás es ilusión. Mm. Te invito a sentir esa conciencia que eres, esa verdadera naturaleza. Eh, todo lo otro, todo lo que hay de información, de datos, el inconsciente, toda la sombra, todo eso no es real. Todo eso está ahí. Ha sido o bien eh, conectado, o bien programado, o bien incluido, o bien manipulado, o hay un acuerdo con eso, de que tú eres así, pero es algo que ha venido impuesto. Ujú. Entonces ha sido información que ha venido impuesta, no es real. Tu verdadera naturaleza no es esa. Cuando naciste no tenías nada de eso. No. Entonces, cuando vas a la verdadera naturaleza, esa verdadera naturaleza que eres, esa luz que eres, esa luz del mundo que eres, entonces todo lo demás es una ilusión. Y conectas con tu verdadera esencia. Esto pasa mucho en la naturaleza. Sí. Por eso es importante sacar a los niños de las escuelas
de los centros de adoctrinamiento, perdón, de las escuelas, y sacarlos de vez en cuando. Claro, es difícil por la cuestión laboral, ¿no? Pero de vez en cuando sería bonito, a lo mejor una vez por semana, un miércoles, no sé, o cuando surgiera, irte, o el fin de semana, también está bien, Ujú. o irte a la naturaleza, irte a la naturaleza y entrar en el silencio, entrar en, no ir para ir charlando o para ir jugando, puede haber un momento de eso, puede haber un momento de correr, de ir charlando, pero, pero que haya otro momento de recordar al niño su naturaleza y de conectar con la naturaleza, porque ellos lo entienden. A veces hay padres que dicen, no, es que esto no lo va a entender. Ellos lo entienden tan rápido que a la segunda vez o a la vuelta que le intentes explicar de otra manera más fácil, ya ves su mirada y su gesto, porque ya lo ha entendido. Tú todavía le estás explicando, pero ese niño, esa niña, ya lo ha entendido. Y entonces simplemente vas en silencio, simplemente sintiendo la presencia de la naturaleza en ti, la presencia de la luz en ti, la presencia del silencio en ti, que a veces, que casi nunca hay silencio, hay pájaros, pero es como un espacio de silencio con sonidos, pero hay espacio de silencio entre sonido y sonido. Entonces, entras en ese silencio sin hablar, un ratito sin teléfono, sin música, un ratito, me aburro, bueno, pues entra en el aburrimiento, acepta el aburrimiento. Y estás simplemente caminando y sintiendo, y viendo los árboles, y sintiendo los árboles, sintiendo la energía, o sintiendo lo que sientas en ese momento, o el frescor, o el calor, o una rama que tocas, o el agua que te descalzas y vas descalzo. Incluso si puedes ir descalzo, si no hay muchos pinchos, y puedes ir descalzo, también es una experiencia conectarte con el cielo, con la tierra, un día de lluvia, se me ocurre. Pues el tener momentos de volver a la naturaleza, ahí no está pasando nada, ahí todo está en paz, ahí vuelves a tu verdadera naturaleza, a tu esencia, a tu luz, porque esos árboles están ahí, en el aquí y ahora, ese bosque está en el aquí y ahora. Incluso si vas muy en el aquí y ahora, unido a todo, empiezan a venir animales que nunca vienen si vas haciendo ruido. Pero si vas despacio, descalzo, en el aquí y ahora, con amor, con sincera conexión, empiezan a venir animales, empiezan a venir mariposas primero, después empiezan a venir pájaros, que empiezan a mirarte así, los pájaros salen así, pequeñitos, a ver así. Parece que te están mirando con ojo y con el otro parece que no se lo creen, intentan mirar con uno y con otro. Tienen una mirada muy curiosa y van cambiando. Pero si te empiezan a acercar, incluso animales más grandes, porque están ahí, están mirando y ellos están unidos. Entonces rompes esa separación que nos ha creado el, ese ser alguien fuera de mí, ser alguien para el teatro, ser alguien en la sociedad. Ese ser alguien nos ha separado de nuestra verdadera naturaleza. Y cuando estás contigo, cuando tienes un momento como ayer, ¿no? De ver tu luz, de ver tu conexión, de silencio, de presencia, ahí vuelves otra vez a tu verdadera esencia. Y ahí todas las ilusiones desaparecen. Pero cuando estás ahí, en esa paz, en esa serenidad, todo el teatro, todas las ilusiones, todo el drama, todo, todo el cuerpo dolor, toda la sombra, todo eso es parte de lo mismo y desaparece cuando estás en el aquí y ahora. Y sabes lo más curioso de todo, que ese niño en unos días, en 7 días exactamente, hará 7 años. Como alma. Sí, Mm, y yo no lo sabía. mm. Eh, es que he conectado tanto con lo que has dicho, yo eso lo he hecho, irme a la naturaleza, estar descalza
en las piedras al lado del río, conectar de esa forma, conectar desde la nada, no esperar nada, simplemente estar ahí tranquilo. Y los niños entienden eso mucho más que los adultos. Los niños, yo me los llevo al patio y hay bichos y ellos están ahí y saben qué bichos son y saben y no les da miedo. No son como los adultos. No tienen miedo a la naturaleza. Se ríen, los miran, los tocan Es así. y ya está. Entonces, ser como niños, porque solo los niños entrarán en el reino de la luz, en el reino de los cielos. Solo los niños entrarán en la iluminación, en la conciencia, en lo que somos. Y es hermoso, ¿eh? Es hermoso porque fíjate la broma cósmica. O sea, el truco es crearte una máscara, un personaje, un poco yo, para que algún día, en algún momento, te des cuenta y despiertes. Y te des cuenta de la esencia y vuelvas a ti. De alguna manera, tiene su sentido, porque cuando estás unido a la fuente, no hay esa posibilidad de separación. Ya. Sin embargo, por ejemplo, los animales o los árboles están unidos a la naturaleza, a la fuente. No tienen esa posibilidad de separación, no se separan nunca, siempre están en el ahora. Sin embargo, el ser humano se separa y hay una separación. Hay un momento en que se separa y se cree separado, no se separa, se cree separado en la ilusión de la separación. Pero después puede despertar a esa separación y darse cuenta. Creo que ese es un sentido muy importante para estar aquí. Ahí sí que tiene sentido el venir a esta encarnación o el venir a este planeta. Ahí tiene todo el sentido. Cuando tienes un momento en el cual con ese poco yo das la vuelta y te ves. Y ves tu verdadera naturaleza. Porque desde dentro no te puedes ver igual. Por eso creamos la separación, para poder ver. No sé qué decirte. ¿Puedes seguir? Y eso es lo hermoso. Lo hermoso es el verlo, el darte cuenta. Porque el ser siempre te está viendo. El ser siempre está viendo el poco yo. El yo, la luz que eres, la conciencia, siempre se está dando cuenta de todo. Eh, yo lo percibo con una sonrisa siempre, con la sonrisa del Buda, así como una sonrisa en paz. Y como siempre como transmitiéndome, no pasa nada, no pasa nada. Siempre siento esa paz total de la conciencia. Siempre siento detrás como ese yo en un om eterno y en un todo está bien, no pasa nada. Somos vacíos y venimos a experimentar todo lo que pasa. Así que juega, pero no pasa nada. Sabes quién eres. Sigue, todo está bien, sigue, adelante, 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 valiente, que decía Don Blas, un gran hombre. Y después busqué valiente y tenía un significado de guerrero, de buscar la luz, de encontrarte a ti mismo, en latín, muy potente, ¿no? Cuando me lo dijo, me quedé así como, bueno, tendrá su significado. Pues eso, adelante, valiente, adelante, fuerte. Como que esa conciencia que eres siempre está en esa paz. Es que cuando caes en el ahora, cuando caes en la presencia del ahora, sea a través de la naturaleza, sea a través de lo que te guste, de la pintura, hay personas que empiezan a pintar y se abstraen. Alma, por ejemplo, le encanta pintar y empieza a pintar y desaparece. Desaparece su poca mente que pueda tener ahora mismo. Desaparece y entra totalmente en la pintura. Pues pintar, respirar, sentarte contigo y de repente empiezas a observar la mente y cuando la mente se ve observada, la mente se va yendo, se va quietando, se va distrayendo, además de una forma muy sencilla. La mente parece muy difícil de dominar y yo siempre digo, es imposible de parar. La mente es imposible de parar, pero sí es muy fácil de observar, pero es imposible de parar, porque si tú la quieres parar a la mente,
tú estás parándola con la propia mente. Entonces, es imposible porque el mismo pensamiento de parar la mente, porque es malo pensar, está generando nuevos pensamientos. Y ahí te pierdes. Sin embargo, cuando empiezas a observar la mente sin identificarte, igual que observas un río, o igual que observas un niño, o igual que observas un pájaro, empiezas a observar la mente sin rechazarla y sin amarla, digamos, o identificarte con ella. Simplemente la observas como desde fuera. Cuando la empiezas a observar y empiezas a observar los mecanismos de la mente con ecuanimidad, sin enfadarte por un pensamiento o sin agarrarte a otro, vendrán después ilusiones, vendrán después, te llevará a Hawái, o después te llevará al infierno, o después no sé qué. La sigues observando también en esos sueños, digamos, que te trae, la sigues observando y vuelves a dejarlo y te viene otro y te viene otro. Y llega un momento, cada vez más cercano, que la mente dice, bueno, pues ya está, no hay nada que hacer. Y puede ser un momento de 2 segundos, de 3 segundos al principio. En esos 2 segundos, en esos 3 segundos, caes en la paz, caes en el vacío. A la mente no le gusta nada, porque la mente tiene su sentido, porque tiene un cuerpo, tiene una identificación, tiene unos pensamientos que lo llenan, pero el vacío le resulta, ya la propia palabra, le resulta peligroso, porque no me quedaré ahí en el vacío, no me quedaría ahí perdido, no me quedaría ahí, no, no te vas a quedar ahí, tú tranquilo, no pasa nada. Eh, entonces, cuando caes en ese lugar, que normalmente cuando empiezas puedes caer igual que cuando vas en el bosque, no estás conectado a esa unidad, o tú ayer con el reflejo en la televisión, no estás conectada a esa unidad durante 7 días al principio, No. estás conectada pues un instante, 2 segundos, 3 segundos, que son gloria, porque en ese momento entras en totalidad, entras en unidad, entras en la conciencia de que eres todo, en la conciencia de la aquí ahora. Entonces, en ese momento entras en ese vacío y ahí saboreas, sientes el aroma de lo real, del cielo azul cuando se despeja de nubes, del cielo azul donde se dibujan las nubes, del lienzo blanco donde se pintan los colores. Ahí entras en esa conciencia donde todo se dibuja. Y en ese instante que te invito a no perseguirlo, sino que simplemente estar contigo y simplemente dejar ir los pensamientos sin buscar ese instante. Simplemente dejar ir los pensamientos. Y habrá un instante que a veces sucede con un accidente de tráfico, ¿verdad? Que vas a 150 por hora, das 40 trompos y en esos 2 segundos que vas dando trompos te pasa toda la vida y te quedas también en el vacío. Y en ese momento hay personas que tienen incluso momentos de samadhi, Sí. momentos de iluminación, Mm. vuelven distintos. O una persona que tenga un infarto Ujú. y de repente le hacen una intervención y entra en un estado de presencia profundo, de conciencia, porque el poco yo desaparece, la mente superficial desaparece y entran en vacío. Y en ese momento conectan con su verdadera naturaleza. Y dicen que se ven desde arriba, que ven toda la sala. Eso es algo natural cuando conectas con tu esencia, con tu conciencia, porque está en todo. No hay límites, no hay separación. Y eso puede pasar también, de una forma espontánea, sin haberse sentado o sin haber hecho ningún tipo de proceso espiritual. Ujú. Bueno, a mí me pasó. Ah, sí, cuéntame, Sí, cuéntame. por eso me reía. Eh, Ayer justamente en la charla que estaba teniendo lo comenté. Cuando yo, Mm, pero no comenté esto en particular, cuando tuve la piedra de riñón, que para mí fue, mm, yo tenía mucho ataque de ansiedad, había perdido el bebé, me habían pasado muchas mm, cosas y yo no sabía parar, porque mi mente iba muy rápido. ujú. Lo que tú dices, mi mente Oh, iba muy rápido.
porque tenía ansiedad, porque me estaban pasando muchas cosas en la vida y yo me sentía culpable de la pérdida de mi bebé y me sentía culpable de ciertas cosas que yo no entendía por qué me tenían que pasar a mí si yo era una buena persona. Entonces, tuve la piedra del riñón y yo me fui al hospital. Vino una ambulancia por mí y me llevó al hospital. Tenía un dolor horrible, me tuvieron que pinchar por todos lados, incluso en el brazo me tuvieron que volver a pinchar porque no me hacía efecto nada. Y cuando yo estaba en la habitación, yo tuve un momento de esos. Primero, cuando yo entré en el hospital, yo sabía que yo estaba entrando porque yo no sabía parar. Yo era consciente de por qué yo estaba en el hospital. Y vi señales y vi ciertas cosas. Yo sabía por qué yo tenía que estar en el hospital. Pero aparte de Mm, eso, una de las noches vinieron a quitarme la sonda y yo me vi desde fuera. Y cuando yo me mm, vi desde fuera, yo me vi como desde arriba y diciéndome, yo diciéndome a mí misma de que si yo no cuidaba mi cuerpo y no me cuidaba a mí misma, ese cuerpo era el único cuerpo que podía sostenerme. Entonces tenía que empezar a entender qué era lo que me estaba pasando. Y a partir de ahí yo decidí de forma consciente, cuando yo fui consciente de esto que me estaba pasando, pedir ayuda. Y ese mismo, yo salí del hospital, no sé si un viernes o así, y el sábado encontré a la persona que me ayudó a empezar el camino. Pero yo era tan mm. consciente de que estaba repitiendo mis patrones y yo era tan consciente de lo que me estaba pasando que ese momento de iluminación fue como si estuviera en un coche a 150 por hora. Claro, claro, es un momento de saturación. Hay Sí, tal saturación, porque el Pocoyo tiene mucha cabeza, no sabes del sí, Pocoyo, tiene solo cabeza, tiene mucha cabeza, pero la cabeza es limitada. La mm, conciencia, la nada que somos no es limitada, no tiene límites, es infinito. exacto. Por eso somos pues, infinitas posibilidades cuánticas. Pero el Pocoyo, a ver si eres alguien, pues ese ser alguien es muy limitado, porque te limitas a ser, yo soy maestro. Bueno, tú trabajas de maestro, te dedicas actualmente a ser maestro, a trabajar de maestro, pero no eres maestro, No, porque puede ser infinitas posibilidades. Pero el poco yo necesita ser algo. Soy mujer, yo soy mujer. Bueno, mujer, mmm, tal. O sea, se tiene que cerrar en una propuesta, pero la conciencia es infinita. Entonces, ese poco yo tiene una cabeza grande, pero limitada. Cuando esa cabeza le va mal, si normalmente le ha ido bien casi toda la vida y ha conseguido grandes objetivos y ha conseguido todo lo que se le ha planteado en todos los terrenos y le ha ido muy bien, y ha conseguido lo que se le pedía y lo que tenía que hacer y todo le ha ido bien. Y de repente empieza a irle algo mal o algunas cosas mal, de repente su cabeza, su mente empieza a ir a mucha más velocidad, que le llaman a veces un ataque psicótico, pero bueno, a unos niveles o a otros puede ser más o menos, pero empieza a ir a tal velocidad, a tal nivel de ansiedad, a tal nivel de velocidad para resolver lo que le está yendo mal en el sueño, en el maya, en la ilusión. Empieza a ujú, ir a tal nivel de velocidad que llega un momento que hace ¡pam! Satura. Satura, o sea, se para, pero por saturación, no por observación. Que eso es exacto. algo muy interesante, que eso es algo muy interesante que observé. Yo desde pequeño vine a esta encarnación con la clara mensaje de no drogarme. Y entonces, aunque parezca mentira, nunca me he drogado, ¿no? Nunca he tenido la necesidad de Aunque drogarme parezca mentira. ¿Y por porque qué va a aparecer? tenía tanta imaginación que no necesitaba drogarme. Yo iba donde fuera, hacía mis viajes sin ninguna necesidad de drogarme. Y hacía mucho deporte, también he hecho mucho deporte. Entonces también era un poco mi droga, ¿no? La adrenalina que te crea y Mm, jugaba mucho también desde pequeño. Entonces nunca he necesitado otro tipo de droga, pero incluido la droga oficial, la, de la, la de la droguería, que le llaman en Sudamérica, ¿no? La farmacia. Eh,
nunca he necesitado ningún tipo de droga, ninguno, ni una aspirina. Tampoco las de los bares, ni tampoco eh, las de las comidas o otras cosas, ¿no? Vale. Pero un día en Chiapas viajaba con una amiga y, bueno, le dije, vamos a estar el día de hoy separados, porque a mí me gusta viajar solo y cuando viajo con alguien no me pasan cosas. Entonces, yo quiero que me pasen cosas en Chiapas. Entonces estábamos en San Cristóbal de las Casas, venga, vamos a regalarnos el día. Y se cambió al principio, pero pues dijo, vale, pues ya está, sí, pues nos regalamos el día, vale, vale. Yo en realidad no hice mucho. Fui a una cafetería, tomé un café, no sé, algo natural. Caminé por las calles, conocí a gente, porque cuando vas solo conoces a personas del lugar, conoces a artistas, conoces a terapeutas, yo qué sé, a chamanes. Fue interesante el día. Pero tampoco... Y ella volvió diciendo que había conocido una comunidad, que había conocido una comunidad, que había conocido un chamán que venía, el mundo que venía de allí, del Amazonas, y que tenía la ceremonia ayahuasca con dos franceses que se habían rajado y se habían echado para atrás y que si yo quería ir, que iba y si no iba ella sola. Entonces yo le dije, bueno, pues voy. Yo nunca había oído hablar de la ayahuasca ni del no sé qué, yo no iba buscando nada. Tampoco la consideré una droga, la consideré una planta sagrada, ¿no? Aparte él me lo dijo al principio. Yo le dije, ¿qué quieres de esta planta? Y le digo, perder el control. Se me ocurrió, tampoco lo había pensado, perder el control. En mi vida perdí el control. Nunca me he emborrachado, nunca perdí el control. Entonces me gustaría perder el control. Y dice, esta es la planta perfecta para eso. Has llegado al sitio perfecto. Digo, genial. Tendría yo ahí 35 años. Genial, por fin. Y lo curioso de esto, ya había tenido retiros de meditación de 10 días, ya había estado meditando durante mucho tiempo, ya había estado en estados de no mente, ya había estado en estados de presencia, vale. Lo curioso de esto, por eso voy a contarte esto, Ujú. es que para mí fue un estudio lo de la planta. No lo hice por drogadicción, no lo hice por vicio, no lo hice porque mi mente me pedía que puede pasar también con las plantas, pueden convertirse en droga. Si tu Sí. mente te vuelve a pedir otra toma, que ahora está de moda, el sapo, lo que sea, para iluminarte, para estar más feliz, y voy todas las semanas. Entonces la mente se engancha y se vuelve adicta a esa planta. Pues yo iba a experimentarlo, iba a vivir la experiencia. Y entonces, claro, me dieron eso y empecé a observarlo. Me pusieron un cubo y digo, yo no voy a volver, soy un guerrero, digo, mira, esto no va a hacer nada. Y digo, esto no hace nada. A los 2, 3 minutos, mi mente Ujú. empezó a alterarse a tal velocidad que no podía parar. Y cada vez más colores, cada vez más sonidos, cada vez más información, cada vez más pensamientos. En ese momento eran pensamientos locos, pensamientos de la propia mente. Ujú. Era tal la velocidad, me dolía la cabeza, me dolía todo esto. Tenía una sensación de que me iba a explotar. Y yo lo observaba. Bueno, llegó un momento que me llevó a la no mente, pero como yo lo llamaba siempre, como que me habían bajado los machetes, no por observación y entonces la mente se va relajando, Ujú. sino porque era tal la cantidad de información, la cantidad de pensamientos que petó, que reventó. Y Sí. entonces al reventar cayeron los plomos, que es un Ujú. poco lo que le pasa a las personas que tienen lo que a ti te pasó, ¿no? A nivel mental. Entonces, cuando llegas a saturación, Ujú. o sea, puedes llegar a ese estado de no mente o por observación y poco a poco ir bajando la, el movimiento mental o por saturación. Y observé que llegué al mismo lugar, que llegaba al séptimo, el octavo día en un vipassana, en 10 días de silencio, de meditación, 12 horas al día, llegaba a ese estado de no mente, eh, llegué a ese mismo lugar en 5 minutos, con esa planta. Y me di cuenta
Y a partir de ahí perdí el control y tal y cual, y ya, ya es inexplicable lo que sentí. Toda la información que me bajó y todo lo que se me abrió, todo el vacío con el que conecté. Pero, pero ese es un momento muy importante, porque me di cuenta que allí he llegado al no poco yo, digamos, a desconectar al poco yo. Y ahí entras en ese vacío, en ese todo, en esa totalidad, en ese amor, en esa energía. Son palabras que a veces nos separan, en esa luz, en ese Cristo que somos, en ese Buda que somos. Y ahí entras en ese no ser que somos, en ese Ahí, Satnam. mm, ahí fui yo de cabeza para poder empezar el camino. Y si no fuera por ese momento, no estaría aquí ahora. Claro. Pero me ha encantado que lo contaras así, lo de la ayahuasca. ¿Y te moviste Mm. del sitio o todo fue tumbado o sentado en el mismo sitio? No, no, perdí el control, perdí el control. ¿Qué es perder el control, Joel? ¿Dónde acabas? Hice de todo, no me dejaron salir de la sala porque había perdido mucho el control. Entonces hice de todo, lloré, reí, salté, no sé, hice de todo, de todo. Me bajó la información, de repente, ahora ya entiendo cómo hizo Pablo Coelho, el alquimista o algo así, dije en ese momento, no sé, de todo. Y todo desde un lugar de mucha presencia, de mucha conciencia. A veces me quedaba en silencio, me sentaba, me bajaba información, a veces me tiraba en el suelo, lloraba. Pasaron, hubo momentos que incluso el chamán me pareció mi padre y no sé por qué se me cruzó y fui a por mi padre y el tío me paró a un metro, me fue así a un metro y me paró y me tiró al suelo y cuando me tiró al suelo, así arrastrando, me le pedí perdón y en ese momento me dio la segunda toma. Entonces ya mucho más profundo, ¿no? Pero, sin embargo, no sé, al tener claro que la planta es maravillosa para esto, para llevarte a este lugar, pero después, al tener claro que es muy golosa y que puedes hacerte adicto y se puede convertir en una droga, esa conciencia hay que tenerla muy clara. O sea, tómate la planta que quieras, pero con conciencia. Y sobre todo, sin buscar nada. Me han hablado muchas personas que han ido ahí buscando algo porque le habían contado y o no ha pasado nada o no han sentido esa conexión. Incluso después la segunda o la tercera vez buscando lo que le pasó a la primera vez. Entonces vas buscando. Es algo que te Exacto. tiene que llegar. Yo creo que es algo que te tiene que llegar por las señales. Tampoco hay que tenerle miedo. Yo no le tengo miedo a ninguna planta ni a meterme en una farmacia. Yo no tengo ningún miedo. Me drogo, pero con conciencia. O meterme en un A bar. meterme en una O, farmacia, eso ha sido una. claro, no tengo miedo a tomarme una cerveza. No pasa nada. No hay que tener tampoco miedo, pero con conciencia. O sea, sabiendo que hay unos efectos en tu mente que va a haber a través de ese químico o a través de esa planta, que bueno, que los químicos han salido de plantas. Sí, Lo que pasa es que son menos naturales y tienen más efectos secundarios sobre la mente. Pero al final son, los químicos los sacan de las propiedades que tienen las plantas, de la información que tiene la planta. sí, Después son la concentraciones. desvirtúan. Claro. Y después lo concentran demasiado y Mm, además le meten algo que los acelera en la mente. Entonces, para exacto. que sea más efectivo, como el azúcar en algunos productos, en algunas comidas o en algunos pastelitos para los niños, ¿no? Pues Sí, le meten eso para que unos aceleradores del sabor o potenciadores del sabor, eh, pues eso llevan igual los químicos. Es mucho menos natural, digamos, más artificial y provoca más adicción también, como el tabaco actual, comparado con el tabaco tradicional de los Sioux o de los Apaches, que les llevaban a conectar con lo divino, que les llevaban a conectar con la tribu, fumando la pipa de la paz. Pues mira dónde hemos terminado, ¿no? Fumando cajetillas de cigarrillo. Pues es un poco distinto. la información que te llegó, ¿tú te acuerdas de todo? Tú en ese momento, después de
haber hecho la ayahuasca, cuando ya te relajaste, te pasaron los efectos y todo, ¿tú sabías la información que te llegó? ¿Eras Me llegó mucha consciente? información. ¿Pero eras Sí, sí. consciente de toda? Y la anoté, lo anoté también. Porque claro, decía, se me va a olvidar, pero no se me ha olvidado. Me bajó mucha información de muchas cuestiones que había en mí, de física cuántica, me bajó mucha información, mucha claridad, que incluso a veces no se puede explicar. Te lo explica la física cuántica, pero en realidad está más allá de la explicación. Porque es eso, es múltiples posibilidades, es infinitas posibilidades. En el vacío todo entra, en el vacío todo es posible. Y eso para la Claro, mente racional no, sí, sí, claro, pero para la mente racional tiene un límite al infinito. Porque sí, infinito, hay millones de galaxias, millones de sistemas solares, pero y los millones de dimensiones con millones de dimensiones. Claro, es que ¿dónde está el límite? Claro, ¿dónde hay un límite? No, yo cuando veo al cielo se me pierde, no llego a mi mente pequeñita, no llega a eso. Si me pierdo, sin embargo, en el cielo, sí que llego. Pero si lo veo con la mente pequeñita, no me limito. Después me bajó mucha información de algo que en ese momento me fui a Guatemala para eso, para Chiapas para eso, para conocer a los mayas. Y en ese momento el calendario maya me llamaba la atención. Fui allí y justo el primer día me encontré de cruces con el calendario Quiché, que es el verdadero maya, que lo que llamamos maya es el calendario de Argüelles, que era un americano que durante 20 años lo estudió e hizo un calendario con el dragón, con unos símbolos que él supuso y lo ajustó al sistema occidental y bueno, no es el calendario maya. Para mí es un calendario mágico porque hay muchas personas que le resuena. Entendí el quiché también, que están las pirámides de ahí de Chiapas, está en la piedra, y entendí la forma del quiché, la pirámide invertida y la pirámide normal, y pirámide invertida, el punto K, donde nos unimos en el corazón, en el punto K, lo que viene de arriba, lo que viene de abajo. Me bajó mucha información. Ahora mismo, esta cantidad de información que ahora mismo eh, te puedo estar contando aquí, pero cuando te baja esa cantidad de información, tu misma mente, poco yo, no es capaz de analizar toda la información. no. Eso lo ves en tu vida después. O sea, te A conectas ese con esa punto iba, información, a ese punto iba. Sigue, sigue, perdona. que sí, que te conectas en tu vida con esa información y entonces la tienes para siempre, está ahí. Y es algo que, como que para mí, te lo decía un día con respecto a los bebés o a los niños, el cambio de educación no es educarlos en casa o en el colegio. El cambio de educación no es educarlos en un colegio público o en un colegio Waldorf o Montessori. Para mí no es ese el cambio de educación. Para mí el cambio de visión es ver que ese niño que nace es todo, y todo el campo cuántico, toda la información está conectado a él, viene con todo, con toda la experiencia de la humanidad. Tiene con Cleopatra, con el esclavo, con Julio César, con el Neandertal. Viene con toda esa información en su campo unificado. Entonces es todo, absolutamente todo. Y dejar de tener ese pensamiento que tiene la educación de que ese niño que llega a la guardería o que nace es un folio en blanco, por favor, Exacto. porque su poco yo está en blanco, pero él no es un folio en blanco. La conciencia es todo, a la vez es vacío, pero es todo, o sea, es toda la información del cosmos, incluido otros planetas y otras galaxias y otros universos. O sea, es toda la información, todo el campo cuántico. Entonces, el decir que es un folio en blanco es empezar a pensar que ese niño es un poco yo. Imagínate que le llamas a alguien poco yo. Oye, niño, eres un poco yo. No eres Dios, eres un poco Dios. A imagen y semejanza de Dios, que dicen, ¿no? Eres un poco yo. Es muy buena la del poco yo. Entonces, imagínate, decirle que está en blanco y hay que empezarte a notar. Para mí no. Para mí ese bebé, y lo he experimentado con Alma, que se la dábamos a cualquier persona, al camarero del bar, incluso el que venía, al viejito que venía con mala energía. Conectaba con cualquier campo unificado. Y
conectaba con esa información de tal manera que veía como esa información activaba en ella información para esta vida. Es decir, yo creo que con las experiencias que tenemos en la vida, activamos en ese todo de información, activamos ciertas partes para que el porque yo utilice. ¿Qué es lo que creemos saber? ¿O qué es lo que creemos tener? Que son partes limitadas de la grandeza que somos, porque no podríamos conectar con toda la información. Podemos conectar en algunos momentos de samadhi, en algunos momentos de bajar la información, en algunos momentos de aquí a ahora, de conectar con la conciencia, con el todo, con con esa naturaleza en un bosque. Ahí sí puedes sentir esa toda información de paz, o de luz, o de amor, o en un amor sagrado en el cual te abrazas, en el cual esos momentos que estás 4 horas, que hostia, ya han pasado 4 horas, y te estás viendo a los ojos y no pasa el tiempo, se me hace la boca agua, no pasa el tiempo, no, estás ahí con un palillo, recuerdo, con un palillo encendido para soplar para tu cumpleaños y estás ahí en una unión que te miras a los ojos y estás totalmente ahí. Y de repente ahí estás conectado con ese todo y estás en vacío también. Y de repente te puede bajar toda la información o puedes conectarte con toda la información de esa persona. Es que es brutal. Decir que es un folio en blanco, un ser total, que es un folio en blanco, un hijo de Dios, que es un folio en blanco, un ser crístico, un ser luminoso que llega a este planeta. Y entonces, al ver a ese hijo o a esa hija, que eso lo hacen muy cercano a eso, lo hacen los hindúes, que a mí me encantó. El ver que no son ellos los que tienen los que tienen una autoridad, que son almas que se encuentran, namaste, mi luz saluda tu luz, que son almas que se encuentran y en la otra vida, porque ellos creen en la otra vida, es una creencia, es una ilusión igual que otra, que les funciona, que en otra vida ese niño ha sido mi padre o ese niño ha sido mi esposa y en esa vida me toca acompañarlo, que yo creo que es la conciencia, acompañarlo como su padre, para que no se caiga, para nutrirlo, para darle una cama, para darle una comida, evidentemente, para que crezca con salud, evidentemente, pero no soy su dueño, no soy su programador, no soy su adoctrinador, no es un perro, no es un robot. Y eso es una conciencia, para mí, muy elevada en la educación. El ver al niño como totalidad y no como, y no como folio en blanco, que es diferente el vacío al folio en blanco. El vacío puede contener todo y de hecho contiene todo, pero el folio en blanco es nada. Entonces, no eres nadie y entonces tienes que hacerte a alguien. Fíjate el truco. No eres nadie. Entonces ahora te vamos a hacer a alguien. Te vamos a hacer un hombre, una mujer de provecho. De provecho. Claro, cuando te das cuenta, entonces, cuando recibes a ese niño, a esa niña, lo recibes desde otro lugar, porque ya no te crees que tienes que programarlo, porque él además o ella generalmente viene distinta a ti y viene a experimentar cosas diferentes a ti. Y lo que a ti te sirvió o lo que tú tienes programado, a lo mejor a ella no le vale. Y se va a abrir, y se va a abrir va a activar otras partes de la totalidad. Igual que tú activaste tus partes de la totalidad, a ella le va a bajar información de otras partes, porque ya va a ir a otro colegio, va a ir con otro profesor, va a tener otros amigos, va a vivir en otro barrio que viviste tú, va a tener otros inputs de información y le va entrando y le va a ir activando en su totalidad, le va a ir activando para esta vida luces de información diferentes a las que se te activaron a ti. Entonces tu experiencia también se le va a activar a ella, sin decirle nada. Eso que dice que los niños aprenden por lo que haces y no por lo que dices. Porque normalmente no te escuchan lo que dices. Pero como ellos están en el poco yo, en los 6 primeros años, ellos aprenden por lo que te ven que haces. Porque es algo más auténtico. Es realmente tu esencia que has aprendido en esta vida. Y esa es la que ellos maman, la que ellos ven en ti. Sin embargo, después le estás diciendo, os tienes que hacer esto y tienes que coger el agua y acordarte de coger el agua, no sé qué.
y de repente, pues alguna vez lo he visto. De repente dice la madre, oh, yo tampoco he cogido el agua. Es que nunca coges el agua, siempre se te olvida. Y llega el coche, yo tampoco he cogido el agua. Digo, claro, no habéis cogido el agua ninguno de los dos, por algo será. No, pero eso es totalmente cierto. Ayer estaba hablando con una madre y me dice, esto que hace la niña, porque hace como así, ¿no? Este es el gesto de no. Y le enseñamos a través de gestos, porque a veces Ujú. las palabras no las terminan de entender o no terminan de hacer caso a las palabras. Y con los Ujú. gestos sí que entienden más, como tú dices. Y el ejemplo, Claro, claro. Y te lo juro, esa niña es tan pura que todo lo copia, todo. Copia de sus compañeros y copia de nosotros. Claro, yo le enseño, esto no se hace, castigada, esto sí, me copia en todo. Ella qué sabe, bueno. y es muy rutinaria, muy rutinaria. Pues normalmente los autistas no verbales son muy rutinarios. Entonces, tú la ves y ella sabe lo que tengo que hacer yo, lo que tiene que hacer ella. Y me reclama cuando algo no está como ella quiere, dice, se te está olvidando. Digo, no, Ya, porque y te lo tengo que explicar y aunque se lo explique, no, ella quiere que sea como tiene que ser. ya. Pues qué maravilla, qué suerte haber, haber encontrado este grupo. Por algo será que la vida te ha puesto ahí. Sí, Y es una gran suerte, sí, porque tienes la oportunidad de encontrar a personas que todavía no están en el Pocoyo, que no están en la caja, digamos, que no están en la cueva de Platón. Entonces, todavía no están ahí, todavía son libres, están en la genialidad de los 6 primeros años. Eh, el caso es que fíjate tú, este tipo de personas que tú puedes ver esas partes tan maravillosas, si no entran en un programa, si no entran, si no van serias el día de mañana por la calle, si no tienen un trabajo, si no son alguien, si no respetan unas normas de no saludar a la gente, de yo qué sé, de ir a lo suyo, de ir en la separación, de ser alguien, de que el otro es alguien, de dejar el espacio al otro, si no entran en ese tipo de programas y en ese tipo de normas, que seguramente los aborígenes australianos no tienen ninguno, pero en esta sociedad tenemos estas normas del juego, ¿verdad? Si no sí, entran en esas normas del juego, a ese niño, probablemente si está diagnosticado, que no, que es autista, vale, vale, ya está. Es autista y tiene el carnet y cobra, no sé qué, vale, lo que sea. Vale, o es lo que sea, TDAH o lo que sea. Vale, ya estoy diagnosticado. Pero si no está diagnosticado, como nos pasaba a muchos, pues en un momento dado, que tengas un tema como el que tuviste tú, que bueno, que vale, te atendieron, te bajaron ese nivel de ansiedad, tuviste esa experiencia, te ordenó tu conciencia que volvieras y cuidaras de tu cuerpo, lo que sea, y volviste a bajar tu mente, ¿no? Pero estas personas que están fuera de ese poco yo, de ese programa, de ese personaje, en realidad la sociedad, incluidos los psiquiatras, porque están dentro de la sociedad, los medios de comunicación, los políticos, todos, les llaman locos. ujú, Entonces, claro, entonces tú estás con locos, lo que pasa es que son locos pequeños y además hoy en día ya no se les llama locos, se les llama eso, autista o lo que sea, ¿no? Pero fíjate qué curioso, a esos que llamamos locos, que el otro día me decía uno de esos genios, me decía, oye, ¿y si los daltónicos en realidad ven bien? Además, con esos ojos tenían ellos así. Si, diagnosticado también. Si en realidad los daltónicos ven bien y nosotros somos los que vemos mal, exacto. claro. Entonces, ¿y si con ese programa, con ese poco yo, que nos funciona para relacionarnos o no, no lo sé, porque ahí los bares están llenos de gente. ¿Y si ese personaje, esa separación, esa distancia, esa creación de esa ilusión que es un personaje, eh, es la locura, esa caverna, es la locura con la cerveza al lado y el televisión pantalla plana, y
El otro que decimos loco, o que le llamamos ahora, tienen otros nombres, es el que está bien. Bueno, es que yo ya lo sé, que los niños ven algo que yo no puedo ver. Y es algo que yo lo veo. Y lo veo cuando yo los miro, veo que ellos pueden ver algo que yo no puedo ver. Yo a lo mejor veo una cuarta parte o una décima parte de lo que ellos pueden ver, pero lo que tú dices, el resto que está en los bares o que está hablando del programa tal, no sé qué. Y lo que dijiste tú el otro día, está bien si ellos son felices, yo no estoy diciendo nada No, y no, yo no no, me voy a estoy meter diciendo, con esas personas. Pero está el otro bien. día yo estaba sentada con mis niños, que estaban Mm, todos así sentaditos, y yo estaba con uno, pues me siento con ellos, me cogen el brazo, me miran a los ojos, incluso me empiezan como a comer las pestañas a veces, como, pero sí, no, sí. no me muerden, sino como que me dan besitos en los ojos y estaba yo ahí y estaba mirando alrededor y digo, realmente ellos alrededor mía, que están hablando del programa, esto, lo otro, no sé qué, cosas que yo no entiendo y que no me interesan, son los cuerdos y los que están detrás mío, son los que no están, los que tienen dificultades, necesidades especiales. Y si ellos ven algo que los demás no ven, porque yo lo vi claramente ayer y lo he visto muchas veces. Claro. Esos ojos Y que te además, miran, esos, cuando te miran de esa forma tan profunda, y tú les dices, porque me dio un golpe hace unos días, cogiendo a un mm, escapista. Se me estaba escapando uno y me di con el marco de la puerta. Es que yo tengo escapistas y tengo de todo. sí, Y sí, y sí, y yo les digo, me duele el brazo, cuidado, mirar, tal. Ellos ven que yo tengo daño, no me tocan el brazo. A menos de que entren como en su momento, porque tienen momentos para todo, momentos en que a lo mejor están más conscientes de su alrededor y momentos que están más en su mundo interior. Cuando ellos están en su mundo sí. interior, saltan o hacen cosas que a lo mejor yo no entiendo del todo, o pegan o hacen, me agarran fuerte. Lo mismo me está besando aquí que me está dando, aquí me está arañando. Y ya está, Espontáneo. exacto. Es un ser espontáneo. Está viviendo espontáneamente en cada momento. ¿Y sabes lo único que le digo yo? Cariño, yo te quiero mucho. Y ¿Qué me mira pasa? con estos ojitos. ¿Qué pasa? La cuestión es, eh, me pregunto también, ¿qué sería de esta sociedad si no hubiera ese tipo de normas? Porque una cosa es eh, irte a Australia, al centro de Australia, con los aborígenes, como en las voces del desierto, que Marlon Morland se perdió y terminó allí, y cuenta un poquito características que tienen, ¿verdad? Y formas de vida. Una cosa es vivir en una comuna así, en una tribu de 80 personas, de 50 personas, y otra cosa es vivir en una ciudad. Claro, Entonces, claro, entiendo, si te fijas además, algo muy curioso, cuanto más vas a una ciudad, yo no voy casi nunca a una ciudad, no me gusta ir a la ciudad, pero a veces voy a la ciudad, para mí es como un Matrix. Y cuanto más grande sea la ciudad, más Matrix. Madrid es Matrix para mí, le llamo Matrix. Voy a Matrix, hace muchos años que no voy. Pero cuando voy y veo a la urbanita, cuanto más vas a la ciudad, más separación hay sí. y más identificación con el poco yo hay. Fíjate en eso. Cuanto más llegas a una ciudad, incluso el propio poco yo te puede hablar de los espirituales o de los que van de despiertos o los que hacen cursos de autoayuda o que hacen cursos de meditación y meten eso dentro del poco yo, porque ellos no son capaces de dar la vuelta y verse. Y eso lo meten dentro de que el propio poco yo se hace una paja mental para crear otro sueño, porque lo otro no existe para ellos, porque y tampoco lo pueden ver leyendo libros o viendo vídeos de YouTube. A lo mejor en una depresión, pues intentan ir a un lugar ahí, pero es que tienen un poco yo tan grande, tan grande, tan grande y tan poderoso, tan identificado, que, que es muy complicado, mucho más, cuanto más grande sea la ciudad,
mucho más grande es el ego, ¿no? El poco yo. Entonces es muy complicado salir de la caja. Cuanto más complicado. Dicen que cuanta más educación, más complicado despertar. Y personas que están menos educadas, como la India, por ejemplo, te pongo el ejemplo ese porque más conozco, pues es más fácil conectar con esa totalidad. Ellos conectan con una facilidad enorme. A lo mejor por cultura, o no, porque después estuve en Sudamérica y tampoco tienen tanta cultura espiritual y también conectan de una manera diferente, conectan, eh, yo qué sé, en el campo cosechando o pescando, pero tienen esa capacidad de entrar más en el ahora que las personas que viven en otro tipo de sueño como es el de la ciudad. Los dos están en el sueño, pero es más difícil salir del sueño. Incluso el que esté despierto, porque sabe una serie de cosas de los Illuminati o de quién maneja el mundo, tal, pues en realidad sigue estando en el sueño. Lo que pasa es que se ha despertado dentro del sueño y está soñando dentro del sueño, pero no ha despertado en realidad. Se ha soñado dentro del sueño y se ha creído que despertaba, pero en realidad sigue con la información del poco yo, porque sigue habiendo una identificación, un yo que ha despertado, sigue habiendo un poco yo que ha despertado. Entonces sigue habiendo una identificación con ese que despertó. Entonces, en, en esas personas que he conocido, que he conocido en los viajes también, muchas personas que se saturaron también de las ciudades y salieron de las ciudades, aún así tienen una mente, un programa mental, un programa del poco yo, un ego tan potente, tan potente, tan potente, que no les es nada fácil el dejar la identificación. Y esa es la clave. Al principio de todo, Exacto. me hablabas. Claro. Al principio de todo me hablabas de que lo bonito es que me dejas hablar. Me conecto ahí y empiezo a transmitir y me dejas. Aunque a veces me cortes, pero pues, perfecto, para beber un poco de agua. Al principio de todo hablabas de, de la sombra, ¿no? Y Ujú. de la parte inconsciente, la parte de sombra. He conocido muchas personas con mucha mente intentando limpiar su sombra, intentando limpiar sus partes malas, las que no les gustaba, intentando ese camino de psicología, ¿no? De aplanar la mente y dejar la mente más tranquila, dejar la mente buena, dejar la mente eh, sin conflicto. Y eso es como una cebolla. Siempre hay capas, nuevas capas. Y el remover partes inconscientes genera nuevas partes inconscientes. Con lo Sí. cual, de todos los eruditos que he conocido en todas las artes, psicología, astrología, todas las guías, en todos los que he conocido de las guías, en todos, nunca he conocido un erudito, un buscador, un eh, investigador de la mente que haya llegado a la paz. Porque la mente, por mucho que la conozcas, por mucho que la limpies, por mucho que la liberes, nunca puede llegar a la paz. Solo el amor, solo cuando caes en el amor. Sin embargo, he conocido personas no tan intelectuales, más en el amor, y sí que los he reconocido y sí que los he encontrado en esa paz de la conciencia, en ese ser, en esa luz. Pero, pero desde la mente, nunca he conocido una persona que haya llegado a esa unidad. Al contrario, al tener más herramientas, incluso ahora está muy de moda la New Age y todas las herramientas que consigues con los cursos online, pues con todas esas herramientas que me dejan más tranquilo, porque te da tranquilidad, la técnica de meditación, pero con todas esas herramientas, al final, ¿a quién estás reforzando? Tu ego, al personaje. Que el poco Porque, yo está mejor. claro, porque tú dices, yo tengo el título de tal, yo tengo el título de Mindfulness, yo tengo el título de la técnica tal, 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 tal. Y tú te defines por los títulos que tienes.
sean de psicología, de meditación, de lo que sea. Entonces, cuando tú te dejas de definir por eso, a mí me pasó el otro día. Yo estaba trabajando y dijeron, sí, porque claro, no dijeron mi nombre, dijeron mi puesto de trabajo, Mm, ¿sabes? claro. Es que él no es perfil para estar con ella, ¿me entiendes? Y yo Sí, sí, claro. cuando escuché que no decían mi nombre, que decía mi título de trabajo, me echó para atrás y yo dije, es que yo no soy eso. Yo, a mí no me Claro. puedes encapsular con coach psicológico, maestra, belladora, no me puedes meter en un título porque yo soy mucho más que eso. Entonces, justo estaba pensando en lo que estabas diciendo y no es que yo sea mucho más que eso desde el ego, sino yo no me defino con ser una cosa, yo me defino con un todo, ¿sabes? Pues sí. Y eso es, para mí, es una conciencia sagrada, crística, que en realidad es lo que pasó cuando Yeshua dejó de ser Yeshua y pasó a ser Cristo, que conectó con el Hijo de Dios, dejó de ser Hijo del Hombre y conectó con el Hijo de Dios, con quien era verdaderamente. Se encontró con su verdadero ser cuando entró en el vacío del desierto. Cuando entró en el desierto durante los 40 días, claro que le vino el ego, claro que le vino el pollo, claro que le vino el inconsciente, claro que le vinieron las memorias. Joder, durante 40 días, imagínate, lo invitaron a todo, a ser el rey, a todas las alegorías, ¿no? Que después contó, a tener todo el territorio, a, a que convirtiera una piedra en pan, lo invitaron a todo, a todo. Ese inconsciente, ese programa, lo invitó a todo, pero él siguió ahí en el vacío, él siguió ahí en la totalidad, él siguió ahí en Dios, en el Hijo de Dios. Y de ahí salió crístico, salió con la energía luminosa, con la conciencia de que era luz, con la conciencia de que era todos, todos los que se encontraban, todos los animales, todas las piedras, todos los bosques, que era la propia luz, que su verdadera naturaleza era la luz. Ahora me acuerdo de el primer gurú de, de los Sikhs. Los Sikhs tienen 9 gurús. Y el noveno dijo, el décimo es el libro, y se acabaron los gurús. Dijo, se acabaron los gurús. Y entonces el noveno puso punto y final y dijo, el libro es el décimo y se acabó, porque ya llevamos 9. Pero lo interesante es Guru Nanak, que es el primero. Entonces Guru Nanak, que es como un Cristo, como un Buda, como un Mahoma, es muy interesante estos seres que conectan con nuestra verdadera naturaleza y lo comparten. Guru Nanak eh, tiene un proceso de Satori, de iluminación, y llega un momento que se mete dentro de un río. Uh-huh. Y dicen que se mete durante días, dice la tradición de los Sikhs. Quizás fueron minutos, quizás fueron segundos, quizás fueron horas, no lo sé, yo no estaba allí. La cuestión es que sale, venía de una familia que unos eran musulmanes y otros hindús. Y la cuestión es que sale y dice, ni hindús ni musulmanes, solo Dios, somos todo. Uh-huh. Entonces de repente lo único que dice es Sat Nam, son nombre sagrado. Podría decir nombre crístico, pero lo llama de otra manera, dice Sat Nam. Y ahora Uh-huh. cantan Sat Nam, Sat Nam. Lo que transmitió es que ni cristianos ni hindús, solo Dios. Uh-huh. Somos la esencia, somos Dios, somos la esencia. El segundo o tercer gurú, no me acuerdo bien,
ya empezó a decir que ni cristianos ni hindús somos sikhs. Y nos ponemos el turbante. Y empezaron con el turbante porque no cortaban el pelo. Y entonces, como no cortan el pelo ni las barbas, porque para ellos son antenas que les conectan a la totalidad, al todo, y entonces no cortan el pelo ni las barbas, entonces se ponen ese turbante porque no lo cortan el pelo y se lo enredan aquí, y entonces se ponen el turbante y viven con el turbante, ¿no? Y ahora tienen un montón de normas que vienen en el libro y tal y cual, y cuando el primero que despertó dijo, ni hindús ni musulmanes, solo Dios, Satnam. Es lo único que dijo el primer gurú, el primer maestro. Para que veas de la simpleza luego lo complicado que lo hacemos. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Lo único que dijo, amar a los unos a los otros como Dios ha amado. Desde la totalidad, desde lo crístico que sois, amar vuestra unidad. No os separéis más. Amaros desde la unidad que sois, desde el amor que sois. No os fijéis en el traje. Es un mensaje fácil, hijos de Dios. Si todos somos eso. Es que dice que eres hijo de Dios. Pero si lo han dicho siempre los profetas y las escrituras, no estoy diciendo nada raro. Hijo de Dios, que éramos sus hijos. Yo no soy, digo que soy el único. Digo que somos hijos de Dios. El mensaje era muy sencillo, pero es que el mensaje de Mahoma, que nadie estudia a Mahoma, porque como son islámicos y son ahí y tal, están ahí en Oriente Medio, pero a mí me pareció curioso, incluso los propios musulmanes no estudian a Mahoma, porque Mahoma no es importante, es un profeta, porque nadie Porque es importante, porque Cristo también es un profeta y todos son profetas y Mahoma son. Entonces, Mahoma no es importante y no estudian a Mahoma. Y de repente vas a Mahoma y alucinas. O sea, Mahoma tiene un satori, un samadhi en una cueva, por cierto, después de estar un tiempo en un convento de franciscanos, que me parece curioso, eh, y, y, y termina en una cueva durante una semana, uh-huh. y cuando baja, dice que solo Alá es grande, que solo Alá, que solo Dios, baja como Rumi, loco de amor. Después los sufís quedaron un poco como los místicos de Mahoma, como los que siguieron el despertar de Mahoma. En todas las religiones hay siempre místicos que siguen la verdadera esencia, ¿no? Los cristianos verdaderos, los místicos sufís. Eh, Solo dijo que eran Dios y que había que seguir a Dios. Alá, Alá es grande. Sí. Fíjate, no ha terminado. Fíjate que baja así, dice que solo hay un Dios y hay que seguir a ese Dios y que solo somos Dios, y los que están en la Meca no lo entienden, porque en ese momento la Meca era un sitio de mercaderes donde iban todos los pueblos árabes, que cada uno tenía sus muchos dioses, tenía muchos dioses, politeísmo, iban allí a comprar estampitas, a comprar estatuas, a comprar movidas, y este venía que eso era, que no era verdad, que eso era sueño, que eso era ilusión, que eso era manipulación, que eso era una tontería, que Alá es grande, que solo Alá, y decían que hablaba raro también, y entonces lo quisieron matar en la Meca, se tuvo que escapar corriendo para el pueblo de Medina, para otro pueblo, que ahí empezó otra fase, que ya empezó a ser conocido, lo hicieron como juez, y después fue emperador, el de rey, y después montó los ejércitos, y después atacó la Meca, conquistó la Meca, ahí ya fue otra fase. Pero me refiero al despertar, ¿no? Al momento en el que tuvo ese samadhi en la cueva, que se unió a la totalidad, que sintió que éramos todo, que éramos unidad. Pues lo vieron como un loco, que les iba a fastidiar el negocio, y vamos, si no se escapa lo matan en la Meca. Lo persiguieron, le pegaron, le querían pegar, porque se les iba a fastidiar el negocio. Solo un Dios. Déjate del éxito. Y tenemos un montón de estampitas que vender y de muñequitos, Ya has ido ¿verdad? al meollo. Si decimos que todo es Dios y que solo es amor, que somos un personaje, se destroza el negocio.
y que a Lego Se le destroza gusta el poco mucho yo. y que nos han enseñado, si te fijas, con imagen, con Ujú, ilusión. sí. No nos han enseñado el sol viendo un atardecer. No nos Ujú, han enseñado un árbol. El otro día veía un libro de Alma y le está enseñando un árbol con un dibujo, con una pintura de un árbol, pero no se han ido a la naturaleza del árbol, a abrazarlo, a sentirlo, a tocarlo. Entonces, el ego quiere aprender por imágenes, quiere ver eso por imágenes. Lee un libro y le hablan de la no mente y se sienta y busca no tener mente. Y eso es exacto. imposible, porque lo busca con su propia mente. Mm, Entonces se frustra y dice, esos capullos tienen un flipe, dicen que no hay mente, pero eso es imposible, dice un poco yo a otro. Claro, claro que sí, que es imposible, te lo digo, que es imposible. Lo he mm, intentado mucho tiempo. Es imposible. Entonces la sí. mente siempre busca donde no puede encontrar. Esto me parece claro. La mente superficial del poco yo siempre busca, es la estrategia del poco yo. Siempre busca donde no puede encontrar. Busco donde Tú no haces una pueden. foto, tú haces una foto a un atardecer, ¿vale? Eso es lo que hace el Pocoyo. Le hace Mm. una foto al atardecer, un recuerdo, una imagen. Eso no es el atardecer. Ah, La ya. conciencia, la conciencia, la grandeza que tú has visto en ese atardecer que estabas llorando porque tuviste un duelo, tuviste una pérdida, y ahí en la playa de Barcelona miraste el atardecer, no, el amanecer, miraste el amanecer y de repente, es que claro, me he ido a Barcelona, miraste el amanecer y de repente paseando por la playa esa mañana fresquita, miraste el amanecer y de repente te emocionaste y entraste en unidad y entraste en que no pasaba nada y entraste en unión. En ese momento, tú no lo puedes explicar con una foto del Pocoyo. Después se lo vas a explicar a una amiga, me ha pasado esto. Y la amiga dice, te has flipado. Porque claro, tú le estás contando una imagen. O con la ayahuasca, lo que te conté. No te puedo contar más allá, porque es que todos son cuentos, Ya, ya. todos son imágenes. Claro, todos son explicaciones de algo que no se puede explicar, que hay que experimentar, que tienes que sentir la totalidad, como te pasó a ti, de una manera espontánea, o tienes que sentir ese caer en el vacío, pero caes en el vacío en manos de la conciencia. Y en ese momento caes en el vacío no porque tu ego quiera caer en el vacío, sino que tu ego ha desaparecido y de repente caes, pero, pero caes en ese momento santo porque tienes que caer. A lo mejor no tienes que caer y el ego se ha quedado en vacío y no caes en ningún lado. Te quedas aburrida, y, pero también puede pasar. Y Pues, no pasa nada, ¿me entiendes? No ujú, pasa nada. O sea, ese momento de Satori que tú tuviste, es que ese momento fue el que cambió tu vida. sí, Ese momento literalmente. fue el que hizo tu despertar, que no es saber Ujú, si los Illuminati o si la inteligencia artificial o si el control. No, no es un despertar social, es un no. despertar que ni siquiera puedes explicar, Mm, que fue un despertar en saturación de plac y después entrar en otra conciencia que no era tu pequeño yo, con letras minúsculas, que era algo muy curioso que hacía Joel de pequeñito, que ahora digo, wow, eh, casi siempre ponía Dios con minúscula, pero cuando hablaba de verdad y de amor, ponía Dios con mayúscula. Cuando era verdad, ponía Dios con mayúscula. Cuando eran normas, culpa, eh, eh, todo eso del programa, de la religión, ponía Dios con minúscula. Qué curioso. ujú. ¿De qué Wow, estás? fíjate, el poco yo es yo con minúscula. Mm, El yo, el yo, ¿quién soy yo? Pero el quién soy yo es yo con mayúscula. No quién es el poco yo, como le dijeron a un maestro. Pero usted tenía que saber todo, todo lo que pasó. Usted está iluminado. Usted, no, yo no tengo que saber todo. Yo no tengo que estar en todo. Yo no tengo que enterarme de todo. Entonces, no. ¿qué es estar iluminado? Le decía el juez. Entonces, ¿qué es estar iluminado? Esto. ¿Qué es estar iluminado? Entonces, el gurú. Y se le quedó así mirando, sonrió y le dijo,
que sé quién soy. Bueno. Yo también sé quién soy. ¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro que sabe quién es? Bueno, mm, trabajo de juez, ya vale. ¿Pero sabe usted quién es verdaderamente? Tiene significados diferentes para personas diferentes. Mm. Pero cuando llegas a la unidad es el mismo yo, Sí, es ese vacío, es ese mismo yo. Cuando llegas a la unidad, precisamente, fíjate, Ramana Maharshi compartía el quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién ujú. soy yo? ¿Quién soy yo? Y ahora hay canciones de yo soy amor, yo soy conciencia, yo soy luz, yo soy todo, yo soy vacío. Y está muy bien, está muy divertido. Hombre, Pero divertida es. precisamente lo bonito de la introspección de las Vaita Vedanta, de quién soy yo, fíjate qué sencillo. Todo su mensaje de iluminación con quién soy yo. Sí, ¿Quién soy yo grande? Ese mensaje es que en esa pregunta el poco yo no tiene nada que responder. Todo lo que responda al poco yo, luz, amor, ilusión, todo eso, yo soy, esas canciones del yo soy, ya están definiéndote en un lugar muy pequeñito, porque exacto. las propias palabras te definen en un lugar muy pequeñito. Entonces, al definirte en ese lugar tan pequeñito, ya no hay totalidad, ya no hay vacío, ya no hay todas las posibilidades que eres en realidad. Y ahí te vuelves a limitar a un poco yo. Entonces, siempre que el poco yo responde al quién soy yo, que a mí siempre me gusta en este tipo de conversaciones, el que haya algo que te quede y digas, ah, pues esto lo voy a llevar a mi vida, esto me sirve, ¿no? Que sirva, servir, eso es lo que me gusta, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho ese quién soy yo, pero todas las respuestas que tenga el poco yo para mí, todas no son reales, todas son ilusión. Ah, soy un guerrero, vale, sigue a lo tuyo, vale. No, soy maestro, vale. Soy profesor, vale. Eso es lo que has hecho, eso es lo que has estudiado, eso es lo que en algún momento, o incluso la definición de lo que vimos el otro día, ¿no? El diseño humano. Ah, soy proyector, o soy... No, eso es un traje. No, eso no te define, ese es el no ser, que dice Ram. Es el no ser, ese es el no ser. Ahora conecta con el que eres. Entonces, ¿qué soy? Todo, el vacío. Entonces, poco a poco, con esta pregunta, ¿quién soy yo? Es como si, es como si la pregunta viniera del interior. Es como que cuanto más practicas con el quién soy yo, y tampoco se trata de quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, porque entonces eres un mono de repetición. No. Es una pregunta consciente. Bien, ¿a quién le vienen estos pensamientos? A mí, vale. ¿Y quién soy yo? Vale. Hasta el mí puede contestar el poco yo. Pero ahora dices, ¿y quién soy yo? ¿O quién es mí? ¿Quién soy yo? Entonces, ese quién soy yo, llega un momento que sientes que viene de la conciencia la pregunta. Entonces, el poco yo no tiene respuesta y llega un momento que sus respuestas son desechadas de tal manera que se queda sin respuestas y llegas a vacío de contenidos mentales. Sí, Llegas a vacío total de contenidos mentales, porque no hay respuesta y llegas a vacío cuando vuelves a preguntarle quién soy yo. No soy bombero. ¿Quién soy? Eso es mi profesión. ¿Quién soy yo? Hombre. Eso es mi sexo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? sin embargo, yo he visto a personas sufrir mucho por no tener esa respuesta, por obsesionarse con quién soy yo. Porque intentan responderlo desde el poco yo. Exacto. Y Entonces hay que ser... esa pregunta no tiene respuesta. Porque Ujú. entonces entras en neurosis de poco yo. Sí, pero Entras en en un poco agobio. yo que se piensa que está haciendo el camino. ¿Entiendes?
Puede ser que Claro. estén haciendo Entras en vestigios obsesión. del camino, porque el camino tiene muchas aristas. Puede ser que hayan desbloqueado esto, hayan desbloqueado lo otro, porque sabes que esto es la Matrix, no es te tomas una pastilla y ya. Pero yo he visto realmente gente en este mundo del autoconocimiento, sufrir, llorar mucho, pero Bueno, sufrir durante días y meses por no saber quién son. bueno, pero es parte de la perfección, parte del Sí. sueño. Mm. Tendrán que hacer eso. Pero una vez que sufren y lloran tanto, puede llegar un momento, a los 2 años, al tiempo que sea, que se den cuenta que no son eso tampoco. Entonces ahí van a soltar ese sufridor y ese lloromica, lo van a soltar también y van a volver a la pregunta, y van a volver a la pregunta, y van a volver a la pregunta, y llega un momento en que no hay respuesta, y en ese momento desaparece el poco yo. En ese momento entras en infinitud, entras en unidad. En ese momento ya no hay respuestas. En ese momento hay quietud, hay paz, hay sintonía con tu verdadera naturaleza. Ya no hay cuerpo, ya no hay cuerpos, ya no hay separación, ya eres uno con todo. En ese momento ya no hay dudas, ya no hay respuestas, no hay preguntas, todo se queda ahí. Y ese momento es real, no es un flipe del poco yo, no es un comecocos de los que intentan vender algo, no es eso, es algo real. Y ese algo real que te pasó a ti de forma forzada hace que tu vida, siendo lo mismo, sea totalmente diferente, porque ya no te identificas todo el Ujú. rato, todo el tiempo, en muchos momentos sí, porque vives en una ciudad y hay que hacer cosas del poco yo. Y lo tienes que utilizar, y si lo utilizas mucho, 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 al final te olvidas también de tu verdadera naturaleza. Pero que eso le pasa a algunas personas que tienen estos accidentes o estos momentos de samadhi o de satori forzados, que al final, con la vorágine del día a día, pueden volver otra vez. Pero es igual, tú le dices una palabrita como yo le he dicho a una persona que había tenido un accidente muy grave, que estuvo 3 meses en la UCI y tal, y le dices una palabrita y su mirada cambia y dice, es verdad, lo vi. Gracias, Joel. Ya sé, es verdad que sé quién soy. Y su mirada cambia. Entonces, dejan pasar el drama, dejan pasar el melodrama. Ya no hay una absoluta identificación con la ilusión, que es la enfermedad del ser humano. Es una absoluta, ahora lo vamos a ver con la inteligencia artificial y con las pantallas. Cada vez va a haber más identificación con las pantallas, hasta que lleguen a saturación. Yo espero que lleguemos a saturación. Entonces lleguemos a saturación, y entonces haga plac, y empieza a haber seres humanos que espontáneamente se iluminan, como bombillas. Bueno, pero ese momento con ansia. Bueno, Joel, ya llevamos más de hora y media, hablando. No me digas, madre Sí, mía. es que se nos va el tiempo volado. Seguiremos en una siguiente conversación. Muchas gracias, Joel, me ha Gracias. gustado mucho. Y conclusión final, ¿tienes alguna conclusión? Namaste. Mi luz saluda tu luz. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Joel. Gracias.